Hay una foto que recorrió el mundo entero en enero de 2026. Un rapero con tatuajes en la cara, pelo multicolor y cadenas de oro entrando caminando a una cárcel federal de Nueva York. La misma cárcel donde en ese momento estaba encerrado el presidente de Venezuela. El mismo edificio, el mismo pasillo, el mismo guardia controlando quién entra y quién no. Esa imagen dice algo que ningún comunicado de prensa puede decir. Que la fama no te protege, no te saca de un proceso judicial, no te borra una condena de 30 años y tampoco te devuelve los años que pasaste encerrado mientras tu carrera esperaba afuera. En este vídeo hay artistas que estuvieron presos por violación, por homicidio, por secuestro, por narcotráfico, por defraudar al FBI. Hay uno que grabó su primer disco completo en una celda federal de Puerto Rico y salió a ser el más grande del reggaetón. Hay otro que se declaró culpable ante el Buró Federal de Investigaciones de hacer conciertos para un cártel mexicano y que libró la cárcel porque decidió delatar a su propio manager antes de que lo delataran a él. Hay uno que tiene una orden de aprehensión activa en México y que no puede pisar su propio país sin arriesgarse a que lo detengan en el aeropuerto. Su nombre es el más sorprendente de todos los que vienen. Y al final de este video, hay una historia que divide a México desde 2024, que generó una iniciativa de ley en el Congreso y que todavía no tiene resolución. Una boda que nadie esperaba. Un proceso legal activo entre dos personas que una vez se amaron. Y una mujer que tuvo a su bebé y se quedó sola mientras el padre anunciaba nueva relación en redes sociales. Quédate hasta el final. El último caso es el más comentado en toda América Latina en este momento. Y antes de que empiece, una sola pregunta. ¿Ya sabes quién es el artista que entró a esa cárcel de Nueva York junto al presidente Maduro? Escríbelo en los comentarios. La respuesta llega en pocos minutos. Suscríbete ahora, porque al final de este vídeo hay una mujer que tuvo un bebé y se quedó sola mientras el mundo aplaudía a otra persona. Y esa historia tiene documentos judiciales que los medios no leyeron completos. Dale like si ya sabes de quién hablo. Kelly, empezamos con el caso más oscuro de todos los que vienen. Y lo hacemos primero porque si lo dejamos para el final, el resto no va a parecer tan grave. Robert Sylvester Kelly, R. Kelly, el hombre que produjo y escribió algunas de las canciones de R&B más escuchadas de los años 90 y 2000. I Believe I Can Fly, Ignition, Bump Negrind, una carrera con más de 75 millones de discos vendidos, premios Grammy, colaboraciones con Michael Jackson, Celine Dion, Lady Gaga, y al mismo tiempo, durante décadas, algo completamente distinto pasaba detrás de las cámaras. Las acusaciones empezaron en los 90 y no pararon. Mujeres jóvenes, algunas menores de edad, historias que se repetían con demasiados detalles en común para ignorarlas. Pero R. Kelly era poderoso, tenía abogados, tenía dinero y la industria musical decidió durante años que era más cómodo no preguntar demasiado. En 2019 todo cambió. El documental Surviving R. Kelly presentó en detalle el testimonio de múltiples víctimas. El escándalo fue tan masivo que ya no hubo forma de protegerlo. Fue arrestado. Fue a juicio. En septiembre de 2021, un jurado federal lo declaró culpable de 9 cargos: tráfico sexual, crimen organizado y múltiples delitos relacionados con abuso y captación de menores. En junio de 2022, fue sentenciado a 30 años de prisión. 30 años. Tiene 57 años. Con esa condena, Robert Kelly saldrá de prisión con 87 si llega vivo. Está actualmente en una instalación federal cumpliendo cada uno de esos días. Lo que más impacta de este caso no es la condena. Es la cantidad de años que la industria supo o sospechó y no hizo nada. Sus discos seguían en las tiendas. Sus canciones seguían en la radio. Las marcas seguían firmando contratos. 30 años. El primero de la lista
y ya marca el nivel de lo que viene. ¿Sabías que R. Kelly lleva más de 3 años preso y que no saldrá hasta tener 87? Escribe en los comentarios. 1. Si sabías el alcance real de su condena. 2. Si es la primera vez que escuchas el número completo. Mike Tyson. El siguiente caso tiene la misma gravedad penal, pero una dimensión distinta. Porque aquí hablamos del deportista más famoso del planeta durante una década. Del hombre que cualquier persona de 40 años, en cualquier país del mundo, puede identificar en 2 segundos. Mike Tyson, el niño de Brownsville, el más malo del mundo, el hombre que se convirtió en campeón del mundo de los pesos pesados a los 20 años, que ganó 37 de sus primeras 37 peleas y cuya imagen generó cientos de millones de dólares en derechos, contratos y publicidad. En 1992, Mike Tyson fue condenado por violación. Su víctima era Desiree Washington, una concursante del certamen Miss Black America. El juicio duró semanas. El veredicto fue unánime. La sentencia: 6 años de prisión en Indiana. Cumplió 3. Salió en 1995 y volvió al ring. Ganó peleas. Mordió la oreja de Holyfield en 1997. Siguió siendo el nombre más conocido del boxeo mundial. Pero lo que pasó con su dinero es una historia que casi nadie conoce completa. Tyson ganó más de 300 millones de dólares durante su carrera. En 2003, a los 37 años, declaró bancarrota, debía 38 millones de dólares. Había vendido sus mansiones. Había vendido los 3 tigres que tenía como mascotas. Había gastado 1,5 millones en teléfonos móviles en un año. 4 millones en automóviles. 3 millones en joyas. El hombre que fue el deportista más rico del planeta murió económicamente antes de llegar a los 40. Lo que vino después es casi surrealista. Hizo cameos en películas. Protagonizó una serie de animación sobre sí mismo. En noviembre de 2024, a sus 58 años, se subió a un ring contra Jake Paul, el youtuber. El mundo lo vio y no supo exactamente si sentir admiración o tristeza. Mike Tyson lleva 30 años construyendo y destruyendo su propia leyenda. Y sigue haciéndolo. Chris Brown. El 8 de febrero de 2009, una foto circuló por todos los medios del mundo. Era el rostro de Rihanna. Con marcas, con golpes, con una historia detrás que nadie en la industria del entretenimiento quería contar en voz alta. Chris Brown tenía 19 años cuando agredió a su novia dentro de un automóvil en Los Ángeles, horas antes de los Grammy. Las imágenes forenses que la policía filtró a los medios dieron la vuelta al planeta. Las marcas en el rostro de Rihanna se convirtieron en el documento más visto de una agresión doméstica en la historia del entretenimiento. Brown fue condenado en 2009. No fue a prisión. Recibió 5 años de libertad condicional, trabajo comunitario y tratamiento obligatorio. La industria discográfica no lo canceló. Sus discos siguieron vendiéndose. En 2011, ganó un Grammy. El público decidió, en su mayoría, que prefería seguir escuchando la música que hablar del hecho. Pero los problemas legales no pararon ahí. En 2013 fue arrestado en Washington, D.C. tras una pelea fuera de un hotel. Múltiples órdenes de alejamiento de distintas mujeres a lo largo de los años. En 2017, fue investigado por agresión en París. En 2019, acusado de violación en el mismo Hotel Mandrin Oriental de París, aunque los cargos fueron finalmente retirados. Chris Brown tiene 35 años. Sigue lanzando música, sigue siendo uno de los artistas de R&B más escuchados del mundo. Y la conversación sobre lo que hizo en 2009 nunca terminó del todo. ¿Crees que la industria musical perdonó a Chris Brown demasiado rápido? Escríbeme en los comentarios, porque lo que viene ahora es de alguien que el mundo entero quiso perdonar, aunque el expediente decía otra cosa. Justin Bieber. Hay fotos que definen un momento cultural, y el mugshot de Justin Bieber
En enero de 2014, es una de ellas. 19 años. Pelo revuelto. Sonrisa en la cara mientras lo fichaban. Esa imagen de archivo que los medios pusieron en portada esa semana decía más sobre la fama y sus consecuencias que 1000 artículos de opinión. Bieber fue arrestado en Miami por conducción bajo los efectos del alcohol, resistencia a la autoridad y conducción con licencia caducada. La policía lo detuvo a las 4 de la mañana mientras hacía carreras ilegales en una calle cortada al tráfico en una zona residencial. El test de alcoholemia dio positivo. La prueba de drogas también. No fue a prisión. Pagó una fianza. Los cargos más graves se redujeron. Pero ese mugshot, esa sonrisa, ese gesto de quien cree que estar detenido, es solo un mal momento que pasará. Quedó como imagen definitoria de lo que le pasa a un niño al que la fama alcanza antes de que tenga edad para procesarla. Bieber tenía 12 años cuando Scooter Braun lo descubrió en YouTube. A los 15 ya era famoso en todo el planeta. A los 16 era el artista más buscado en Google. A los 19 estaba siendo fichado por la policía de Miami con una sonrisa en la cara. Hoy tiene 30 años. Se retiró parcialmente de la música por problemas de salud. La sonrisa del mugshot todavía circula. Tekashi, 6 y X, 9 y NE. Y llegamos al hombre del principio de este vídeo, el de la foto, entrando a la cárcel de Nueva York junto al presidente de Venezuela, Daniel Hernández. Tekashi, 6 y X, 9 y NE. El rapero, con el pelo arcoíris, los tatuajes en la cara y la carrera construida sobre una imagen de peligro que resultó ser en gran parte teatro. En 2018 fue arrestado en Nueva York junto con miembros de la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods. Los cargos federales eran gravísimos: racketeering, tráfico de armas, narcotráfico y conspiración para cometer asesinato. Enfrentaba cadena perpetua. Tomó una decisión que sus excompañeros de banda nunca le van a perdonar. Se declaró culpable de todos los cargos y cooperó con la Fiscalía Federal. Entró a la sala del tribunal, se sentó frente al micrófono y empezó a nombrar nombres, fechas, operaciones, delitos. Delató a cada miembro de la banda que había tenido contacto con él. Su testimonio fue tan detallado que los fiscales redujeron su condena de cadena perpetua a 2 años. Salió en 2020 antes de tiempo, durante la pandemia alegando riesgo de salud. Pero la historia no terminó. En enero de 2026, volvió a entrar en prisión, esta vez por violar los términos de su libertad supervisada, posesión de drogas y una agresión en un centro comercial de Florida. 90 días en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, la misma cárcel donde en ese momento estaba encerrado Nicolás Maduro. El hombre que delató a su banda para salvar su carrera, acabó compartiendo pasillo con el presidente más polémico del continente. ¿Crees que Tekashi mereció los 2 años que le dieron después de delatar a toda su banda? ¿O crees que debería estar cumpliendo la cadena perpetua original? 1, si crees que hizo lo correcto cooperando. 2, si crees que fue un traidor y que la justicia le quedó grande. Anuel AA. Este caso es diferente a todos los anteriores porque termina de una forma que ninguno de los otros tiene. Emanuel AA, Puerto Rico, 2016. Tenía 23 años y una carrera que apenas despegaba cuando la policía lo detuvo a la salida de una discoteca en Santurce. En el vehículo donde iba, encontraron 3 pistolas. Una de ellas, robada, 9 cargadores y 152 municiones. Antes de escuchar la sentencia, Anuel se paró frente al juez y dijo algo que se grabó en cámara y que circula hasta hoy. Estoy aquí en verdad por creerme que me las sé todas, por inmaduro y por empastillarme sin pensar que me iba a pasar algo malo. El Tribunal Federal de Puerto Rico lo sentenció a 30 meses de prisión. Lo que hizo dentro cambió todo. Encerrado en la cárcel federal de Guaynabo, Anuel no paró de escribir. Componía canciones, grababa demos, mandaba letras afuera. El trap latino
estaba explotando en popularidad mientras él cumplía condena, y él lo sabía. Salió en mayo de 2018 por buena conducta, después de 10 meses. Ese mismo día, su equipo lanzó el álbum Real hasta la muerte, grabado completamente dentro de la prisión. El disco fue número 1. De la celda al número 1, Anuel es hoy uno de los artistas de reggaetón más escuchados de la historia. La cárcel no acabó su carrera, la construyó. Babo, este caso en este vídeo va a sorprender a más de uno. Eduardo Dávalos de Luna, Babo, el líder de Cártel de Santa, el grupo de rap más importante de México en los últimos 20 años. Las canciones más crudas y más honestas del hip hop mexicano. Una carrera construida sobre letras que hablan de la calle, del barrio, de la vida real. En abril de 2007, Babo disparó un arma calibre 38. La bala rebotó y mató a su propio amigo. Ulises Naid tenía toda la vida por delante. Estaba con Babo esa noche, como tantas otras. Lo que pasó exactamente en esas horas sigue siendo el caso legal más oscuro de la historia del hip hop mexicano. Babo dijo que disparó al suelo para defenderse de otra persona, que la bala rebotó, que no iba dirigida a Ulises. El Estado no lo vio así. Fue arrestado, acusado de homicidio calificado y portación de arma de fuego. Pasó 9 meses encerrado en el penal de San Pedro Garza García. Podía haber pasado 40 años. Salió tras pagar una fianza de 130,000 pesos. Un mes después de salir, Cártel de Santa lanzó su siguiente álbum. Babo había compuesto desde adentro una canción llamada Cosas de la Vida, donde contaba todo lo que había pasado. La letra dice: a mi compa Ulises, una bala de rebote le arrebató la vida. La música fue más rápida que la justicia. Y Babo lleva casi 20 años cargando eso. ¿Conocías la historia de Babo antes de este vídeo? Escríbeme si la sabías o si es la primera vez que escuchas este caso completo. Y quédate porque los que vienen ahora son los que más van a generar debate en estos comentarios. Larry Hernández es uno de los cantantes de regional mexicano más conocidos en Estados Unidos. Narcocorridos, banda, norteño, un reality show en NBC Universo llamado La Rimania, que lo convirtió en figura televisiva además de musical. Millones de seguidores. Una carrera sólida. El 26 de septiembre de 2015, lo arrestaron en el aeropuerto de Ontario, California, cuando iba a abordar un vuelo. El cargo: secuestro y agresión de tercer grado. La orden venía del estado de Carolina del Sur. Lo que había pasado semanas antes es tan absurdo como oscuro. Larry tenía contratado a un promotor llamado José Andrade para organizar uno de sus conciertos. El acuerdo era de $30,000. Andrade le pagó 14,000. Larry quería el resto. En lugar de llamar a su abogado, decidió resolverlo de otra manera. Según la acusación, Larry y su gente retuvieron a Andrade, lo agredieron y lo presionaron para que pagara. Eso, en términos legales, se llama secuestro y agresión. Pasó un mes en el centro de detención del condado de Newberry, en Carolina del Sur. Fianza de $200,000. Entregó su pasaporte. No podía salir del país. En octubre de 2016, se declaró culpable de un cargo menor, alteración del orden. El juez le dio 36 meses de libertad condicional. Los cargos de secuestro desaparecieron del expediente. Jamás imaginé verme en esa situación, dijo después en redes sociales. Pero gracias a ese momento, hoy veo la vida diferente. $16,000, un hombre secuestrado, un mes en la cárcel y una carrera que siguió adelante como si nada. El Commander Alfredo Ríos. El Commander, uno de los nombres más importantes de los corridos bélicos en la última década. Canciones que mencionan armas, capos, cárteles, una propuesta artística construida sobre retratar la narcocultura desde adentro. En noviembre de 2021,
Un video empezó a circular en redes sociales. Mostraba un concierto de El Commander en Michoacán, y junto a él, en el escenario, estaba Medardo Hernández, alias El 100 o Lalo Mantecas, señalado como líder de la familia michoacana, uno de los grupos criminales más activos de México. El 100 cantaba, El Commander cantaba con él, en un concierto que, según las imágenes, había sido organizado para celebrar al capo. El Commander nunca fue detenido por ese video, pero sus conciertos ya habían sido vetados en Querétaro, Puebla, Tamaulipas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad Juárez y Morelos, entre otros estados, por lo que las autoridades calificaban como apología del delito. En 2014, después de uno de sus conciertos en la Arena Monterrey, aparecieron 2 cadáveres en el estacionamiento. Uno de ellos, decapitado. El Commander fue trasladado al aeropuerto entre medidas de seguridad ese mismo día. Nunca fue detenido. Sigue dando conciertos. La pregunta que nadie en la industria responde en voz alta: ¿hasta dónde llega la frontera entre cantar sobre el narco y trabajar para él? Peso Pluma, Hassan Emilio Cabán de la Hija. Peso Pluma, el artista mexicano más escuchado en el planeta en 2023. Primer cantante de música mexicana en actuar en los MTV Video Music Awards. Sus corridos tumbados llegaron a audiencias que el regional mexicano nunca había alcanzado. La madrugada del 12 de septiembre de 2023, Tijuana amaneció con narcomantas colgadas en varios puentes de la ciudad. Los mensajes estaban firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Decían esto: esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 400 de octubre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y lengua suelta. Te presentas y te vamos a partir toda tu madre. El motivo, según se interpretó, era que Peso Pluma había saludado públicamente al Chapo Guzmán en un concierto en Ciudad de México días antes. El CJNG, rival del Cártel de Sinaloa, lo tomó como una declaración de lealtad al bando contrario. Su disquera canceló el concierto de Tijuana. Después, cancelaron Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Acapulco. 6 fechas de su gira desaparecieron en 72 horas. El hombre más escuchado del planeta ese año tuvo que rerouting su gira porque un cártel lo amenazó de muerte por cantar un corrido en el lugar equivocado. ¿Crees que los artistas de corridos que mencionan capos en sus canciones tienen responsabilidad sobre lo que les pasa después? ¿O son víctimas de un sistema que los usa y luego los amenaza? Escríbeme abajo, porque el siguiente caso responde esa pregunta con hechos documentados en un tribunal federal de los Estados Unidos. Gerardo Ortiz. Este caso tiene capas que la mayoría de los medios no contaron completas. Gerardo Ortiz es uno de los artistas de regional mexicano más importantes de los últimos 15 años. Sus corridos tienen cientos de millones de reproducciones. Su nombre aparece en las mismas playlists que Peso Pluma y Natanael Cano. Una carrera construida sobre letras que retratan el mundo del narco con una precisión que muchos en la industria preferirían no analizar demasiado. En 2018, el FBI se acercó a Gerardo Ortiz y le advirtió explícitamente algo muy específico. Le informaron que uno de sus promotores, Jesús Pérez Alvear, había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la ley Kingpin, la ley federal que prohíbe a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con personas vinculadas al narcotráfico. Ortiz tiene ciudadanía estadounidense. La advertencia era clara: si sigues haciendo conciertos para ese promotor, estás violando la ley federal. Ortiz siguió haciendo los conciertos, 19 más. Cuando el FBI fue a por él, tomó la misma decisión que Tekashi unos años antes. Se declaró culpable de conspirar para violar la ley Kingpin y acordó cooperar como testigo principal en el juicio contra su ex-manager, Ángel del Villar, director de Del Records,
acusado de lavar dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. Gracias a esa cooperación, Ortiz libró la cárcel. Pero en abril de 2026, una jueza federal le impuso una multa de varios millones de dólares que tenía que pagar en menos de 2 semanas. ¿Hay otro dato que los titulares no mencionaron? Jesús Pérez Alvear, el promotor al que servían esos conciertos, apareció ejecutado en Ciudad de México, y el ex-manager de Gerardo Ortiz, Ángel del Villar, lleva meses en un proceso federal que todavía no ha terminado. Gerardo Ortiz hoy da conciertos en Texas, pero la familia tiene miedo de salir a la calle desde que decidió testificar. Fuerza regida semanas después de las narcomantas contra Peso Pluma en Tijuana, el mismo patrón se repitió. Esta vez, el objetivo era fuerza regida. Nuevas mantas, nuevas amenazas. El mismo CIGNG, el mismo mensaje: no se presenten o las consecuencias serán definitivas. Fuerza Regida canceló su concierto en Tijuana. En pocas semanas, 2 de los actos más importantes del regional mexicano moderno habían sido forzados a cancelar fechas en la misma ciudad por el mismo cártel. Sin cargos, sin detenciones, sin ninguna consecuencia legal para quien colgó las mantas. Esto no es un caso de un artista que cometió un delito. Es algo diferente. Es la demostración de que en ciertas ciudades y ciertos territorios de México, el cartel decide quién actúa y quién no, sin contrato, sin derecho a negarse. Y la industria siguió funcionando. Los álbumes salieron. Los conciertos en otras ciudades se mantuvieron. Nadie habló del patrón en voz alta durante semanas. Jenny Rivera, hay un caso en este vídeo que no es sobre un artista preso. Es sobre una artista que vivió rodeada de personas que sí lo estuvieron y cuya historia no puede contarse sin mencionar el mundo en el que construyó su carrera. Jenny Rivera, la diva de la banda, la artista de regional mexicano femenino más importante de la historia. Nacida en Long Beach, California, hija de Pedro Rivera, criada entre Guadalajara y Los Ángeles, construyendo una carrera que ninguna mujer había logrado antes en ese género. Su entorno familiar estuvo marcado por los problemas legales desde antes de que ella fuera famosa. Su hermano Juan Rivera fue arrestado de adolescente por posesión de drogas. Las dinámicas del mundo en el que creció, entre la cultura del narcocorrido y las comunidades mexicoamericanas de California, dejaron una huella que ella misma describió en entrevistas sin eufemismos. «Yo no escojo mi familia», dijo en una de sus últimas entrevistas públicas. Jenny Rivera murió el 9 de diciembre de 2012, cuando el avión en el que viajaba se desplomó en Nuevo León. Tenía 43 años. Dejó 5 hijos. Lo que pasó con su legado después de su muerte es otra historia de la industria que se apropia de lo que otros construyeron. Sus archivos, sus derechos, su imagen, sus discos, su nombre, una batalla legal que sus hijos llevan peleando más de una década. Jenny Rivera construyó todo lo que tenía sola, en un género que no la quería, en un mercado que no la veía venir. Y el sistema que dijo quererla empezó a pelear por su herencia antes de que el avión terminara de enfriarse. ¿Crees que los hijos de Jenny Rivera merecen el control total de su legado? ¿O crees que la industria tiene razón cuando pelea por esos derechos? Escríbeme abajo. Y respira un segundo, porque lo que viene ahora es el caso que más va a conmocionar a los que llevan toda la vida escuchando el nombre que viene. Luis Miguel. Cuando la gente de 40 años en cualquier país de América Latina escucha este nombre, ¿pasa algo físico? Hay canciones que están grabadas en el cuerpo de una generación. La incondicional, Sabor a mí, Culpable o no, la carrera más larga y más consistente del pop en español en los últimos 40 años. Y Luis Miguel tiene una orden de aprehensión activa en México. No es rumor, no es especulación. Es un hecho documentado que cualquier periodista puede verificar en los registros judiciales. Por pensión alimenticia, sus hijos con Araceli Arámbula, que hoy tienen 15 y 16 años,
han crecido sin que su padre los vea regularmente. Y los pagos que corresponden según la ley mexicana llevan años siendo objeto de litigio. La Fiscalía Mexicana tiene una orden activa. Luis Miguel no entra a México. Sus giras latinoamericanas pasan por Ciudad de México, por Monterrey, por Guadalajara, y sin embargo el hombre no baja del avión en suelo mexicano. Cuando actuó en el estadio GNP en Ciudad de México en sus últimas giras, entró, actuó y salió antes de que los procesos legales pudieran alcanzarlo. Hay también deudas con el Servicio de Administración Tributaria de México. Millones de pesos en impuestos que, según distintos reportes, lleva años sin resolver. El artista más amado de la música en español, exiliado de su propio país por una orden de arresto que nadie en su equipo menciona en sus comunicados de prensa. La serie biográfica de Netflix mostró parte de la historia, pero hay capítulos que todavía no están escritos, y sus hijos crecen mientras tanto. Araceli Arámbula no estuvo presa, no tiene antecedentes. Pero su historia en este vídeo es la respuesta directa al caso anterior, porque hay dos caras en cada proceso legal, y esta es la cara que los medios suelen cubrir menos. Araceli y Luis Miguel tuvieron dos hijos, Miguel y Daniel. La relación terminó en 2009, y desde entonces Araceli ha librado públicamente y en los tribunales una batalla por la pensión y el reconocimiento paterno que ninguna cantidad de comunicados de prensa ha podido silenciar. «Mis hijos no tienen papá», dijo en una entrevista que se viralizó en toda América Latina. Esa frase hizo más daño a la imagen de Luis Miguel que cualquier sentencia judicial. Porque la industria puede ignorar los documentos legales. No puede ignorar a una madre diciendo eso en televisión. Araceli Arámbula siguió trabajando, siguió dando entrevistas, siguió llevando a sus hijos al colegio, a sus actividades, a sus cumpleaños mientras el proceso judicial avanzaba a la velocidad que avanzan estas cosas. En México, la orden de aprehensión que mencionamos en el caso anterior existe en parte gracias a que ella no se quedó callada. Pablo Lyle, este caso, empezó en 5 segundos. El 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle iba en un automóvil por Miami con su familia camino al aeropuerto. Hubo una discusión de tráfico, su cuñado bajó del coche y discutió con el otro conductor. Pablo bajó también, corrió hacia el hombre, le dio un puñetazo en la cara. El hombre se llamaba Juan Ricardo Hernández. Tenía 63 años. Cayó al pavimento. 4 días después, murió de un traumatismo craneal en el hospital. Las cámaras de seguridad grabaron todo. Pablo Lyle fue detenido esa misma tarde en el aeropuerto intentando abordar un vuelo a México. Los siguientes 3 años los vivió en arresto domiciliario en Miami, sin poder trabajar, sin poder volver a casa, mientras el proceso legal avanzaba en los tribunales de Florida. En octubre de 2022, un jurado lo declaró culpable de homicidio involuntario. En febrero de 2023, la jueza Marisa Tinkler Méndez lo sentenció a 5 años de prisión más 8 de libertad condicional. No actuó por temor sino por su carácter, y con rabia, dijo la jueza antes de dictar la sentencia. Esto no es un instinto, es una elección. Pablo Lyle tiene 39 años. Está actualmente en la prisión Everglades Correctional Institution de Miami, un centro de menor seguridad al que fue trasladado en junio de 2025. Según su exesposa Ana Araujo, podría salir en diciembre de 2026 si mantiene buena conducta. Se divorció mientras estaba preso. Sus hijos crecieron sin él, y la carrera que tenía, protagonizando series en Netflix y telenovelas en Televisa, lleva 5 años en pausa. Un puñetazo. 5 años. ¿Crees que 5 años fue una sentencia justa para Pablo Lyle? Hay gente que dice que fue demasiado. Hay gente que dice que fue demasiado poco porque un hombre murió. ¿Tú dónde estás? 1, si crees que la sentencia fue justa. 2, si crees que fue excesiva.
3. Si crees que no fue suficiente, ¿quién crees que tiene razón en este caso? Ángela, si crees que ella no hizo nada malo y que el odio que recibió fue injusto. Kazu, si crees que ella es la víctima de todo esto y que merece más protección legal. Nodal, si crees que él tiene razón en la demanda por la custodia de su hija. Los comentarios son tuyos, Ángela Aguilar Cristian, Nodal Kazu, y llegamos al caso que más de la mitad de los que están viendo este vídeo vinieron a escuchar. Este no es el caso de un artista en prisión. Es el caso de un escándalo tan masivo que generó una iniciativa de ley en el Congreso de México. Un proceso judicial activo entre dos personas que tuvieron un hijo juntas. Y la pregunta que más de 20 millones de personas en América Latina siguen debatiendo en redes sociales desde 2024. Empecemos por el principio. Kazu, cuyo nombre real es Julieta Casuccelli, es una de las artistas de trap más importantes de Argentina y de América Latina. En 2022 comenzó una relación con Cristian Nodal, el cantante de regional mexicano sonorense, que a los 20 años ya era el artista más importante de su generación. En septiembre de 2023 nació su hija Inti. 8 meses después, Nodal anunció su separación de Kazu. Fue en mayo de 2024 y el mismo mes empezaron a circular fotografías de Nodal con Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, con quien llevaba semanas viéndose en privado según todos los indicios. Kazu estaba en el posparto más difícil de su vida, y el padre de su hija, recién nacida, ya tenía otra relación. Lo que siguió fue uno de los ciclos de escándalo más intensos que ha vivido la cultura pop latinoamericana en años recientes. Las redes sociales dividieron al continente. Los fans de Kazu destruyeron la imagen de Ángela Aguilar en cuestión de días. La hashtag #RobaMaridos, en español, tuvo millones de publicaciones. Ángela perdió seguidores a una velocidad que los analistas de redes nunca habían visto en una artista mexicana de su nivel. En julio de 2024, Nodal y Ángela se casaron. Una boda express en Europa, a pocas semanas de la ruptura pública con Kazu. Lo que nadie esperaba es que la historia no terminaría con la boda. Empeoró. El 4 de noviembre de 2025, Nodal presentó una demanda formal ante un juzgado familiar de Jalisco. En el documento, acusaba a Kazu de negarse a tramitar el pasaporte mexicano de la niña Inti, lo que le impedía llevársela a Estados Unidos donde él reside. También alegaba irregularidades en el uso de los más de 12 millones de pesos que asegura haberle pagado en efectivo durante 13 meses. Un juez de Jalisco admitió la demanda en diciembre de 2025. Kazu vive en Argentina con Inti. Las autoridades mexicanas tuvieron que emitir una carta rogatoria diplomática para notificarla formalmente del proceso, porque Argentina y México no tienen acuerdos de notificación directa en casos de familia. La situación generó tanto debate en México que en marzo de 2026 surgió una iniciativa legislativa bautizada informalmente como la Ley Kazu, que buscaba regular los permisos de viaje de menores en disputas de custodia internacional. Una disputa entre dos cantantes llegó al Congreso. Mientras tanto, Ángela Aguilar lanzó su gira Libre Corazón en noviembre de 2025. Los datos de Ticketmaster revelaron que cerca del 70% de los recintos operaban al 50% de capacidad. En algunas fechas se vendieron boletos en promociones de 4x1. Conciertos que antes se agotaban en horas no se llenaron. Volver después de tanto, volver con miedo, pero volver, dijo Ángela desde el escenario en uno de sus conciertos. Cristian Nodal al mismo tiempo aplazó indefinidamente la boda religiosa que tenían planeada para mayo de 2026 en Zacatecas. 3 personas, un bebé, un proceso judicial activo que cruza 2 países y una pregunta que América Latina lleva más de un año debatiendo sin llegar a un consenso. Un hombre que lleva cumpliendo 30 años de condena mientras sus canciones siguen en los altavoces de medio mundo. Un campeón del mundo
que gastó $300 millones y declaró bancarrota antes de los 40. Un cantante que grabó su primer disco completo en una celda federal y salió a ser número 1 el mismo día que lo liberaron. Y el artista más amado de la música en español, incapaz de entrar a su propio país por una orden de arresto que nadie en su industria menciona en voz alta. La fama construye y la justicia derrumba. Y a veces lo hace sin que nadie en el público haya sabido nunca lo que pasaba detrás de las cámaras. Suscríbete si llegaste hasta aquí pensando que conocías estas historias y descubriste que había cosas que nadie te había contado completas. Porque hay más nombres, más expedientes, más casos que la industria prefiere que no circulen. Dale like si llegaste hasta el final. Nos vemos en el siguiente.